Hizo reír a generaciones, unió a familias cada sábado por la noche y se convirtió en uno de los rostros más poderosos de la televisión latinoamericana. Pero hoy, con más de 80 años, la vida de Don Francisco no se parece en nada al mundo deslumbrante que una vez dominó. Detrás de las cámaras hay amistades rotas, escándalos, pérdidas dolorosas y un silencio que se hace más fuerte con la edad. Esta es la historia no contada del hombre que lo dio todo por la televisión, y lo que eso le costó. Comencemos. Una infancia trágica entre guerra, exilio e identidad. Mucho antes de convertirse en Don Francisco, el carismático presentador que llevó alegría y risas a millones, Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, fue un niño marcado por la tragedia, la guerra y el exilio. Nació en 1940, en la ciudad sureña de Talca, Chile. Pero su historia no comienza allí, sino en Europa, en medio de uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Su padre, Erich Kreutzberger, nació en Elgut-Voichnik, y su madre, Annie Blumenfeld, venía de Breslau. Ambos eran judíos askenazíes que vivían en lo que entonces era parte de Alemania. En 1939, a medida que se intensificaba la persecución nazi contra los judíos, la joven pareja huyó. Formaban parte de una ola de refugiados judíos que escapaban de la violencia sistemática, las leyes raciales y el exterminio inminente. Chile, bajo el presidente Pedro Aguirre Cerda, ofreció una rara y generosa oportunidad. El gobierno permitió que un número limitado de familias judías ingresaran al país y asignó a los Kreutzberger a establecerse en Talca. Era una ciudad lejos de Berlín, pero aún más lejos de la vida que una vez conocieron. Mario nacería un año después, técnicamente a salvo, pero en medio de las secuelas del miedo, la huida y la supervivencia. Crecer como hijo de padres desplazados nunca fue fácil. Los Kreutzberger llegaron con nada más que recuerdos y traumas. Erich hablaba poco de su pasado, pero años después, Mario reveló que su padre había sobrevivido a los horrores del campo de concentración de Buchenwald, prisionero número 27.700. Aún así, nunca le contó la historia completa a su hijo. Ese silencio se convirtió en una herida en sí mismo. Erich tenía un carácter duro, moldeado por un sufrimiento inimaginable. Trabajaba como sastre, intentando reconstruir su vida desde cero. Annie, en cambio, era una mujer de gracia y cultura, una cantante de ópera entrenada que le transmitió a su hijo el amor por el espectáculo y la comunicación. Pero incluso en un hogar lleno de música y resiliencia, las cicatrices de la guerra persistían. El idioma era una barrera diaria. En casa se hablaba alemán y yidis, pero el mundo exterior hablaba español. Para el joven Mario, esto creó una identidad dividida. No era completamente chileno, y sin embargo, nunca pertenecería del todo a la Alemania de la que sus padres habían huido. La inestabilidad financiera acosó a la familia durante los primeros años de Mario. Los refugiados tenían pocas oportunidades laborales. Los Kreutzberger a menudo eran recibidos con desconfianza y prejuicio, vistos como forasteros. El negocio de sastrería de Erich tenía dificultades, y la pobreza era una constante. Era un hogar donde la incertidumbre era la norma, no la excepción. Emocionalmente, la familia cargaba con el peso del dolor no expresado. Muchos familiares habían muerto en el Holocausto. El trauma se manifestaba en silencios, ansiedad y momentos de distancia emocional. Mario admitiría más tarde que su relación con su padre fue tensa, en parte debido a ese muro emocional. En medio de esas luchas, hubo una salvación: la comunidad judía de Talca, especialmente el club israelita Maccabi. Esta institución local le ofreció a Mario un sentido de pertenencia. Fue allí donde subió por primera vez a un escenario, haciendo sketches y rutinas cómicas. No eran simples travesuras infantiles, eran sus primeros pasos para forjar una voz, un personaje y una identidad. De hecho,
Fue en el Club Maccabi donde el mundo conoció por primera vez a Don Francisco, originalmente un personaje llamado Don Francisco Sisiguen González, un judío alemán coqueto que hablaba mal español y contaba chistes disparatados. Era una comedia nacida de la disonancia cultural y del malestar personal, una forma de convertir la alienación en risa. Allí, Mario no solo actuaba, estaba procesando. El club no solo lanzó a su alter ego cómico, también le trajo amor. Fue allí donde Mario conoció a Teresa Muchnik, mejor conocida como Temi, la mujer que se convertiría en su esposa y madre de sus 3 hijos, Patricio, Vivian y Francisco. Pero a pesar de encontrar alegría personal y realización creativa, Mario seguía luchando con la sombra de su pasado como refugiado. La historia de su familia nunca estuvo lejos. El trauma no quedó confinado en Europa. Viajó con ellos, cruzó océanos y se grabó en su vida diaria. A comienzos de sus 20 años, Mario partió a Estados Unidos para estudiar diseño de moda, a pedido de su padre, con la esperanza de que continuara el oficio de la sastrería. Pero ocurrió algo inesperado. No fue la costura ni el corte lo que capturó a Mario, fue la televisión. La energía, el ritmo, la vitalidad de la radiodifusión estadounidense eran algo que jamás había visto en Chile. El riesgo era enorme. La televisión en Chile apenas nacía, y dedicarse a ella era prácticamente una locura. Pero Mario ya había tomado una decisión, una vida dedicada a la televisión. En 1962, Mario esperó durante todo un año frente a la oficina de Eduardo Tironi, el director ejecutivo de Canal 13, con la esperanza de conseguir una reunión. 12 meses de espera, 12 meses escuchando no, pero no se rindió, y finalmente la puerta se abrió. Ese mismo año, obtuvo su primera oportunidad con un programa llamado Show Dominical. Se estrenó en agosto, pero en cuestión de semanas fue cancelado. Lo despidieron, así, sin más. Pero ocurrió algo inusual. El público reaccionó. Los televidentes, que apenas comenzaban a conocer su rostro y su humor, inundaron el canal con exigencias. Querían que volviera. Y lo lograron. El programa fue reintegrado, y con ello se sentaron las bases para algo mucho más grande. En 1965, el formato se trasladó de los domingos a los sábados y fue renombrado como Sábados Gigantes. Lo que comenzó como un show variado improvisado, pronto evolucionaría hasta convertirse en una institución cultural. En sus primeros años, Sábados Gigantes no se salvó de las críticas. La prensa chilena atacó a Mario, quien ahora usaba el nombre artístico Don Francisco, tomado de un personaje cómico que interpretaba en el club judío de su comunidad, por ser poco profesional, por burlarse de sus invitados, por llenar la pantalla con payasadas de mal gusto. Pero Mario no se dejó intimidar. Escuchó, cambió, comenzó a contratar periodistas para que lo asesoraran en el contenido del programa. En lugar de resistirse a la crítica, innovó a partir de ella. Reestructuró el show para mezclar concursos, entrevistas, música e historias humanas, infundiéndolo con humor y profundidad. Durante las décadas de 1970 y 1980, el programa se convirtió en un fenómeno. Sábados Gigantes atraía regularmente al 80% de la audiencia televisiva chilena. Las familias enteras se reunían frente al televisor cada sábado por la tarde. No era solo un programa, era un ritual nacional. Pero Don Francisco no se conformó con dominar un solo país. Su mirada estaba puesta en algo más grande: internacionalizar Sábados Gigantes. Esa oportunidad llegó en 1986 cuando se conectó con Joaquín Blaya, entonces presidente de la Spanish International Network, y con el presentador cubano, Rolando Barral. Juntos llevaron Sábado Gigante a Estados Unidos, apuntando a la creciente audiencia hispana de Miami. Al principio, Mario era solo coanfitrión, Barral era el rostro familiar, pero el carisma de Don Francisco era imposible de ignorar.
Para 1988, Barral dejó el programa. Don Francisco se convirtió en la estrella indiscutible. Durante años vivió en tránsito, volando constantemente entre Santiago y Miami para conducir dos versiones del mismo show en dos países. En 1994, finalmente se estableció de forma permanente en Estados Unidos. Desde los estudios de Univisión en Miami, produjo Sábado Gigante para 43 países, llevando un programa de variedades latinoamericano a una audiencia global. El formato se mantuvo: chistes, sketches, concursos, invitados musicales, segmentos emotivos y premios. Pero lo que lo elevaba era Don Francisco mismo, su calidez, su voz, su sentido del tiempo y su capacidad para hablarle al espectador común y a la estrella internacional con el mismo tono, auténtico, directo, humano. El programa se emitió hasta el 19 de septiembre de 2015, convirtiéndose en uno de los programas de variedades más longevos de la historia televisiva. Durante 53 años, Sábado Gigante emitió más de 14,000 horas de contenido original y entró al libro Guinness de los récords por su duración. Pero este éxito tuvo un precio enorme. En 2007, Don Francisco firmó un contrato histórico con Univisión, ganando $12.7 millones anuales por Sábado Gigante y 2.8 millones adicionales al año por su talk show, Don Francisco Presenta. Se había convertido en un magnate de la televisión, y aún así, a pesar de todo, seguía profundamente vinculado a Chile. Su acento nunca cambió. Volvía con frecuencia. Llevaba sus orígenes con orgullo. Don Francisco no se detuvo en la televisión. Durante los años 80, se expandió a la radio con Radio Gigante y fundó Estudios Catedral, una productora que lanzó éxitos locales como Éxito. En 1998, incursionó en la gastronomía temática con Restaurante Estudio Gigante, inspirado en Planet Hollywood. Pero la crisis económica de 1998 lo obligó a cerrar en 2001. Aún así, demostró su ambición. No era solo un presentador. Estaba construyendo un imperio mediático. Entre sus muchos proyectos, uno destaca por encima del resto: la Teletón. Inspirado por el formato de telemaratón de Jerry Lewis en EEUU, Don Francisco lanzó la primera Teletón chilena en 1978, con el objetivo de recaudar fondos para niños con discapacidades. Fue más que caridad, fue un movimiento nacional televisado. En más de 4 décadas, la Teletón recaudó más de $436 millones, ayudando a construir 14 centros de rehabilitación en todo Chile. Se convirtió en un modelo para otros países latinoamericanos y consolidó a Don Francisco no solo como un ícono de la televisión, sino como un símbolo humanitario de esperanza y solidaridad. Tras el fin de Sábado Gigante, Don Francisco no desapareció. De 2016 a 2018, condujo Don Francisco Te Invita en Telemundo, un programa de entrevistas más íntimo. Regresó brevemente a Canal 13 en Chile con ¿Qué dice el público?, repasando los grandes momentos de su extensa carrera. En 2021, se unió a CNN en español para presentar Don Francisco Reflexiones, un programa de fin de semana con entrevistas, pensamientos y meditaciones sobre la vida. Un lado más introspectivo de un hombre que antes vivía del aplauso y la risa. A lo largo de su vida, Don Francisco ha escrito 3 autobiografías: ¿Quién soy?, Entre la espada y la TV y Con ganas de vivir. No son simples memorias, son confesiones. En ellas, admite inseguridades, agotamiento y sentirse inútil tras retirarse. Algunos días siento que he perdido mi propósito. Mis días son largos. Y aún así, no hay duda de su legado. Ha sido más que un conductor. Ha sido un puente entre culturas, generaciones y continentes. Un hombre nacido del exilio que encontró pertenencia en cada hogar que sintonizó su programa. El escándalo detrás de la sonrisa. Durante décadas, Don Francisco fue el rostro inquebrantable de la televisión latinoamericana.
Pero detrás de las risas, los aplausos y los premios brillantes, existía una realidad más oscura y compleja, una que, con el tiempo, ya no pudo ser ignorada. A medida que Sábado Gigante alcanzaba niveles históricos de popularidad, un número creciente de colaboradores y artistas comenzó a alzar la voz, no sobre el éxito del programa, sino sobre lo que, según ellos, ocurría tras bambalinas. Colegas de toda la vida como Pepe Yeruba, Nancy Guerrero y el Chacal de la Trompeta se alejaron del programa con el corazón pesado y palabras amargas. Las fracturas, antes ocultas por las luces del escenario, comenzaron a hacerse visibles. Nancy Guerrero, modelo y artista que se había vuelto un rostro familiar del programa, reveló un comportamiento inquietante por parte del propio Don Francisco. Me perseguía. Cuando me negué, me vetaron, afirmó, describiendo un patrón de acoso que presuntamente derivó en represalias profesionales. La modelo mexicana Ana Isabel Gómez fue aún más lejos. En 1994 presentó una demanda en Florida, acusando a Don Francisco de acoso sexual y extorsión durante su participación en Sábado Gigante. Según los documentos judiciales, alegó que la conducta inapropiada fue reiterada y que fue despedida de Univisión tras rechazar sus avances. Aunque el caso se resolvió fuera de los tribunales mediante un acuerdo de confidencialidad, el escándalo dejó una sombra duradera. La periodista Laura Landaeta, quien investigó el historial de abusos en la industria televisiva, declaró en un reportaje: el abuso y el acoso en el entretenimiento latinoamericano no comenzaron con Nicolás López ni Herbal Abreu. Comenzaron con Don Francisco. Landaeta relató cómo mujeres que trabajaban tras cámaras supuestamente se referían a Don Francisco como peligroso. Afirmó que intercambiaba favores sexuales por electrodomésticos y describió su camerino como un lugar de coerción y silencio. Con el auge del movimiento número Me Too a nivel mundial, surgieron nuevos testimonios inquietantes. Entre ellos, relatos de artistas del clan infantil, un segmento de Sábado Gigante con niños cantantes y animadores. Una de las comediantes más reconocidas de Chile, Natalia Valdebenito, reveló en CNN que formó parte del clan infantil a los 10 años. No detalló los abusos, pero dijo que algo de su experiencia la dejó a ella, y a otros, profundamente afectada. Pasaron cosas, dijo, que hicieron que algunos dijéramos, yo no quiero esto más. Al ser presionada para aclarar, Valdebenito confirmó que se refería a problemas relacionados con la seguridad infantil. No mencionó nombres ni eventos específicos, pero la implicancia era clara. El ambiente no era seguro para los niños, y nadie decía nada. Don Francisco respondió públicamente. No se ha dicho específicamente qué pasó, declaró a la carta. Quizás una madre se enojó con un camarógrafo o productor, o tal vez un niño se enojó con otro niño. Eso es lo que sé. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio, en estos casos, habló más fuerte que la negación. Don Francisco también enfrentó escrutinio público por disputas de paternidad. En un caso muy mediático, una mujer afirmó que él era el padre de su hijo. Un niño con un parecido notable. Una prueba de ADN dio resultado negativo, pero el ex colega Pepe Yeruba dejó entrever dudas al decir, era igualito a Don Francisco. En otro caso, en 2010, un hombre llamado Patricio Flores presentó una demanda legal asegurando ser hijo de Don Francisco fruto de una relación breve en 1967. Durante el proceso, un perito forense acusó que alguien intentó sobornarlo para alterar los resultados. Finalmente, la prueba de ADN también fue negativa y Flores no se presentó a una segunda muestra. Pero el episodio dejó un sabor amargo. Durante el reinado de Sábado Gigante, la objetivación de la mujer fue parte constante del guión. Críticos señalaron cómo las invitadas eran flirteadas, sexualizadas o reducidas a objetos de comedia. Para muchos, el machismo de Don Francisco iba más allá de lo cultural.
Era performático, excesivo y, en ocasiones, perturbador. Durante años, su conducta fue tolerada, incluso celebrada. Era, después de todo, un producto de su época. Pero eso no justifica décadas de comentarios inapropiados, sketches sexualmente sugestivos y favoritismo basado en la apariencia. Don Francisco estuvo casado durante décadas con Teresa Rosenblum, conocida como Temi. Su matrimonio parecía sólido en la superficie, y Temi era frecuentemente descrita como el pilar silencioso detrás del éxito público de su esposo. Pero a puerta cerrada, los rumores de infidelidad lo persiguieron durante gran parte de su carrera. Algunos se susurraban en los pasillos del estudio, otros circulaban abiertamente en la prensa y entre ex colaboradores. La periodista Laura Landaeta, quien investigó en profundidad el lado más oscuro de su trayectoria, afirmó que don Francisco mantuvo una relación romántica secreta durante 25 años con la reconocida comediante Gloria Benavides. Aunque Benavides negó rotundamente estas acusaciones, asegurando que su vínculo se basaba en años de respeto profesional y amistad, Landaeta se mantuvo firme en su versión, sugiriendo que la relación era mucho más íntima de lo que ambas partes estaban dispuestas a admitir públicamente. La modelo y presentadora de televisión Sisi Fleitas también fue frecuentemente relacionada con él. Surgieron alegaciones de que era una de las favoritas de don Francisco, presuntamente recibiendo trato especial y ventajas profesionales a cambio de favores personales. Estas acusaciones fueron respaldadas por otras exintegrantes del programa, incluida la actriz Victoria del Rosal, quien insinuó que el ascenso de Fleitas dentro de Sábado Gigante fue inusualmente rápido y estrechamente vinculado a los intereses personales del conductor. Aunque ninguna de estas acusaciones fue probada legalmente, todas contribuyeron a una percepción persistente de que don Francisco difuminaba las fronteras entre sus relaciones personales y su poder profesional, proyectando una sombra sobre un legado televisivo que, por lo demás, fue legendario. Aunque don Francisco siempre mantuvo una imagen de neutralidad política, su rol durante la dictadura de Pinochet en Chile sigue siendo motivo de controversia. Críticos lo acusan de colaborar pasivamente con el régimen. Mientras otras celebridades se convirtieron en símbolos de resistencia o propaganda, don Francisco permaneció en el medio, visible, pero callado. Filmó Sábados Gigantes desde la residencia del presidente depuesto poco después del golpe de 1973. Luego, fue la cara visible de AFP Provida, un producto clave de la reforma previsional impulsada durante el neoliberalismo pinochetista. Para algunos, simplemente intentaba sobrevivir en una era peligrosa. Para otros, legitimaba el sistema que silenciaba y hacía desaparecer a artistas e intelectuales. Don Francisco ha negado cualquier afiliación política. «No tengo disciplina política», dijo una vez. «Me gusta hablar de política, pero nunca lo hago en público. No quiero dividir a la gente». Pero eso no ha detenido a críticos como Francisco de la Maza, Alejandra Matus y Mario Amorós, quienes cuestionan su silencio e influencia. Incluso su relato sobre la experiencia de su padre en el Holocausto generó debate. En entrevistas anteriores, don Francisco afirmó que su padre escapó de Majdanek, pero la cronología no cuadraba. Investigaciones posteriores aclararon que Erich Kreutzberger estuvo prisionero en Buchenwald, no en Majdanek. Don Francisco admitió que la confusión se debía al silencio de su padre sobre su pasado. Un silencio que, una vez más, moldeó su narrativa. Muchos artistas chilenos que alcanzaron la fama en Sábado Gigante terminaron sintiéndose abandonados o marginados. Figuras como Mandolino, Palmenia Pizarro y Roberto Viking Valdés acusaron a don Francisco de deslealtad o comentarios que perjudicaron sus carreras. El ventrílocuo Wilde dijo que don Francisco arruinó su reputación de forma irreversible. Y Pepe Yeruba, quien fue su mano derecha durante años, ni siquiera fue invitado al aniversario número 50 del programa, a pesar de 12 años de servicio.
En 2022, don Francisco se retiró oficialmente del ojo público, aunque sigue apoyando la Teletón de forma limitada. Su legado es profundamente divisivo. Para millones, sigue siendo el padre de la televisión en español. Para otros, representa una era de poder sin control, sexismo y silencio. En sus propias palabras, si no hiciste algo, enfréntalo. Si lo hiciste, acéptalo. Pero para muchos ex colaboradores, concursantes y críticos, ese enfrentamiento nunca llegó. Y para quienes cargan con traumas de lo vivido tras cámaras, aceptar no es suficiente. Ahora, con más de 80 años, don Francisco vive lejos de los reflectores que alguna vez lo definieron. Detrás de la sonrisa, hubo una vida llena de controversias, arrepentimientos y verdades incómodas. Hizo historia. ¿Pero a qué precio? ¿Crees que el legado de don Francisco aún se mantiene fuerte? ¿O se ha revelado demasiado como para verlo de la misma forma? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar, no olvides darle like y suscribirte.